lo primero que vamos a hacer, ¿no? Tengo el objetivo, pues como les había dicho, ya es hallar todas las respuestas de los edificios, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es hallar C. ¿Cómo hallo C? Con la fórmula que dice la norma, ¿no? Si el periodo es menor que TP, 2.5. Caso contrario, si el periodo es menor que TL, 2.5 TP entre T. O si no, 2.5 TPTL entre T cuadrado. Y así lo llamamos para cada uno de estos 6 primeros módulos. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos? Ahí está. Ahí en este, por favor. Y apenas termine, levanta la mano y lo mantiene levantada. Y las 4 primeras manos, yo sigo avanzando. ¿Ok? A ver, por favor. ¿Me entendieron, no? ¿Sí? Si hay alguna duda, me avisan. Muy bien, entonces continuamos. El siguiente paso sería hallar la pseudoaceleración espectral, que va a depender para cada modo, ¿no? ¿Cómo se hace? Se ingresa con el periodo, y con el periodo se saca el C, y con el C lo que se hace es multiplicar ZUSC por la gravedad entre R, ¿no? Por otro lado, se saca 2pi, la frecuencia modal es 2pi sobre el periodo modal. 2pi sobre el periodo modal, 2pi sobre el periodo modal. Y por último, el desplazamiento espectral sería la pseudoaceleración entre la frecuencia al cuadrado. Pseudoaceleración entre la frecuencia al cuadrado, pseudoaceleración entre la frecuencia al cuadrado. Y aquí tengo la pseudoaceleración. Por favor, pueden hallar esto. Ya, y por último, ya para que saquen la traspuesta a esto. A esto saquen la traspuesta y van a obtener los modos transpuestos. A ver, por favor, avancen eso. Avancen eso, por favor. Muy bien, continúo entonces. Luego de que han hallado la pseudoaceleración espectral, la frecuencia modal y el desplazamiento espectral, y los modos transpuestos, vamos a hallar la masa generalizada. La masa generalizada, según la teoría que ustedes han visto, que hemos visto, se halla simplemente con el modo transpuesto por la matriz de masas por el modo, ¿sí? Modo transpuesto, matriz de masas por el modo. 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 Modo transpuesto, matriz de masas por el modo, ¿sí? ¿Por qué me está saliendo uno? Porque, porque estos modos, los que se están presentando acá, están normalizados con respecto a la matriz de masas. Esa es la razón por la cual me está saliendo uno, todas las masas generalizadas. A continuación, ¿no? El factor de participación estática, este es el factor de participación estática del modo, se halla haciendo esta multiplicación. Phi transpuesta por MI, aquí está la multiplicación de M por I, phi transpuesta por M por I, entre el phi transpuesta por M por el phi. Pero el phi transpuesta por M por el phi es la masa generalizada, o sea, el factor de participación estática sería el phi transpuesta por M por I entre la masa generalizada. ¿No? Ahí está, ¿no? Phi transpuesta por M por I entre la masa generalizada, phi transpuesta por M por I entre la masa generalizada, perdón, aquí. Phi transpuesta por M por I entre la masa generalizada, phi transpuesta por M por I entre la masa generalizada, y así sucesivamente. ¿Esto es necesario hacerlo? Sí. Siempre hay que dividirlo. Bueno, si sé que el modo está normalizado con respecto a la matriz de masas, ya no es necesario dividirlo, como se habrán dado cuenta, ¿no? Pero si no lo sé, si no sé si está normalizado con respecto a la matriz de masas, sí es necesario dividirlo entre la masa generalizada. ¿Ok? Por favor, avancen hasta acá. Avancen hasta acá. Y cualquier duda me pregunta. ¿Ok? Entonces ahora hay que hallar las fuerzas inerciales, ¿no? Podría decir que son las que actúan por modo, son las fuerzas que actúan por modo en las masas de los pisos.
o bueno, en los pisos, ¿no? Que son las fuerzas inerciales producto del movimiento dinámico, ¿no? Entonces, cada modo va a tener sus propias fuerzas inerciales. Y luego hay que hallar el cortante basal, ¿no? Y hallar todo lo demás, ¿no? Pero partimos hallando las fuerzas inerciales. ¿Cómo así? ¿No? Por ejemplo, este es el modo 1, se halla la matriz de masas por el modo, por la pseudoaceleración espectral, por el factor de participación estática. Todo el modo 1, obviamente, ¿no? Por ejemplo, para 3 sería la matriz de masas por el modo, por la pseudoaceleración espectral, por el factor de participación estática. El 6, por ejemplo, matriz de masas por el modo, por el factor de participación estática y por la pseudoaceleración espectral. Creo que hay en estas fuerzas inerciales y que hay en el cortante basal. ¿Cómo hay en el cortante basal? Simplemente sumando esto, sumando esto, sumando, nada más, sumando, ¿no? Sumando cada una de las fuerzas. Eso es por estática, ¿no? Por estática, la cortante de la base es la suma de todas las fuerzas que están arriba, ¿no? Muy bien, entonces luego de esto se hallan las masas efectivas. ¿Cómo se hallan las masas efectivas? Se hallan de esta manera. Se divide el cortante entre la pseudoaceleración del modo. Cortante entre pseudoaceleración. Cortante entre pseudoaceleración. Cortante entre pseudoaceleración. Cortante entre pseudo, y así sucesivamente. El porcentaje de masas efectivas se halla con la masa efectiva entre la masa total. Masa efectiva entre 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 masa total. ¿Qué me dice la norma al respecto? La norma me dice que en cada dirección se consideran aquellos modos de vibración cuya suma de masas efectivas sea por lo menos el 90% de la masa total, pero se toma en cuenta por lo menos los tres primeros modos predominantes en la dirección de análisis. Eso quiere decir, en este caso yo solamente tengo una dirección, por lo tanto, en mi caso sería mínimo 3 modos y obligatoriamente el número de modos que sumen el 90% de la masa total. En nuestro caso, tenemos que los tres primeros modos suman 96%. Quiere decir que yo puedo trabajar solo con estos tres primeros modos. Podría hacerlo, ¿ya? Pero nadie me impide usar los demás modos. Entonces, en el examen, si yo les digo usar solamente los modos necesarios, ya les puedo poner 20 modos, pero usen nomás los necesarios. Eso les está explicando, ¿no? Que los tres primeros modos suman 96%. Entonces, ya estoy cumpliendo con la norma. Con tres modos, si yo trabajara con 3 modos nomás, estaría cumpliendo con la norma. Porque estoy con con los tres primeros modos en esta dirección y con una porcentaje más efectiva mayor del 90%. ¿Okay? Entonces, ahora voy a trabajar con los cortantes, pero igual voy a trabajar con todos los modos. Los valores absolutos de los cortantes modales sería este valor absoluto de este más valor absoluto de este, y así sucesivamente, ¿no? La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados sería s al cuadrado más este cuadrado más este cuadrado, ¿no? Más aquel al cuadrado más s al cuadrado más s al cuadrado. ¿Ah? Entonces, el cortante dinámico, según la norma, sería el 25% de los valores absolutos más el 75% de este SRSS. Ahí está. Y el cortante estático es Z por U por S por C del primer modo, por la masa, por la gravedad, o sea, por el peso, entre R. Ahí está. Cortante estático, cortante dinámico. A ver, lleguen por favor hasta acá, lleguen hasta acá.
Hagan esto y esto. A ver, lleguen hasta ahí, por favor. A ver. Ingeniero, buenas noches, disculpe. ¿El FI cómo Sí. sale, ingeniero, un favor? Se halla así. Multiplicando la matriz de masas por el modo, por su pseudoaceleración espectral y por su factor de participación estática. Ya, ok, Para cada ingeniero, modo. gracias. Para cada modo se hace eso, ¿ya? Voy a avanzar y ya la última parte ustedes se ponen al día con el video, ¿sí? El cortante dinámico me sale 1635 y el cortante estático 1887. El factor de escala, ¿cómo se halla? El factor de escala está basado en lo que dice la norma. Ustedes pueden verlo en el capítulo 29.4.2, ¿ya? 29.4.1 y 29.4.2. Ustedes lo pueden ver en donde habla de que el cortante dinámico debe ser por lo menos 80% del estático, si es que es una estructura regular, y 90% del estático, si es que es una estructura irregular. ¿Ok? Entonces, en base a eso se saca este factor de escala porque dice que si no llego al 90%, pues tengo que factorizar todos los resultados. Entonces, es por eso que acá se saca este factor de escala, ¿no? ¿Y cuál sería el factor de escala? Si este factor de escala sería si el 90% del estático entre el dinámico es menor que 1, le coloco 1, por la sencilla razón de que este factor no es para reducir, sino solamente para aumentar. Caso contrario, si es mayor que 1, se le coloca 0.9 por el estático entre el dinámico. Y vemos que el factor de escala me sale 1.039. Entonces, mi cortante de diseño va a ser el dinámico por ese factor. Y ya tengo mi cortante de diseño, 1699. ¿Ok? Ese es mi cortante de diseño. El ETAPS, seguramente el profe les va a explicar también. Ese factor de escala tenemos que introducirlo en nuestros sismos. Para ahora, cuando vayamos a sacar momentos de diseño, ¿no? Fuerzas de diseño, ese factor de escala tenemos que introducirlo en nuestros sismos. ¿Ok? Bien. Luego de esto viene el desplazamiento máximo. ¿El desplazamiento máximo cómo se halla? Se saca el desplazamiento modal, que es el modo por el factor de participación estática por el desplazamiento espectral. Así se saca el modo 1, por ejemplo, el modo 3 también, ¿no? El modo por el desplazamiento espectral por el factor de participación estática. Ahí está, ¿no? Entonces se saca lo mismo para los modos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego se sacan los valores absolutos de cada uno, ¿ven? Valores absolutos y SRSS. Valores absolutos, suma SRSS. Suma de los valores absolutos, SRSS. Entonces luego me dicen de que los desplazamientos máximos van a ser el 25%, ¿no? De esto más el 75%, ¿no? 25% más el 75%. Ahora, ustedes me dirán, profe, pero ¿por qué no lo multiplica acá, ya que son respuestas, por qué no lo multiplica por el 1,039, por el factor escala? Y la respuesta es muy simple. Ustedes pueden ver en la norma, pueden ver la norma del 2492, ¿ya? Ustedes pueden leerla después, no sé, o si la tienen ahí. En el 2492 dice, si fuera necesario incrementar el cortante para cumplir con los mínimos señalados, se escalan proporcionalmente todos los otros resultados obtenidos, excepto los desplazamientos. Entonces, los desplazamientos no están escalados, ¿ya? No están escalados. Entonces, esa es la razón por la cual no se multiplica por el factor escala. Entonces, los desplazamientos máximos elásticos están acá, ¿ok? Esos son los desplazamientos máximos. Entonces, los inelásticos sería esto por 0.85 por R. ¿Por qué por 0.85 y R es este, no? Ahora, ¿por qué por 0.85? Por 0.85 porque la norma, ustedes lo pueden verificar, es el 31.1. ¿Ya? El 31.1 dice, para estructuras regulares los desplazamientos laterales se calculan multiplicando por 0.75R y para las irregulares 0.85R. Entonces los desplazamientos inelásticos serían esto por 0.85 por R, ¿no?
Bueno, entonces esa es la razón por la cual así se sacan los desplazamientos inelásticos.